En voz de especialistas. ¿Cómo descubriste tu vocación por la investigación y la vida académica? Pues desde la licenciatura me llamaba la atención lo que hacían mis profesores, pero ya fue en el doctorado cuando me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer, estar metida entre libros, entre computadoras, encontrar y escarbar cosas que no estaban muy a la vista, ¿no? Que tenías que echar un clavado para entender qué estaba pasando y cómo sucedían las cosas, cómo se escribían las cosas, cómo pensaba la gente pues con el siglo XVII, que es lo que estaba trabajando hace muchos años. Creo que justo fue en el doctorado, con mi asesor de tesis doctoral, Juan Luis Suárez, que nos propuso una forma de trabajar distinta. Yo estudié literatura, ¿no? Letras hispánicas, y trabajaba teatro del siglo de oro. Ya no, hace mucho que ya no hago eso. Y fue justo cuando estaba escribiendo la tesis, cuando iba a empezar a escribir la tesis, que resultaba un poco lo mismo escribir una tesis de 300 páginas sobre un autor del siglo XVII que bueno, está muy estudiado. Entonces lo que me propuso el doctor Suárez fue justo hacer una cosa distinta, ¿no? Crear una base de datos a partir de las obras de teatro, trabajar con vectores, trabajar con redes. Entonces fue como empecé a entrar con todo el tema de humanidades digitales, pero estudiando humanidades clásicas, ¿no? Objetos de humanidades clásicas. ¿Cuál es tu línea de investigación o el tema que guía tu actividad académica? Bueno, yo me desempeño en un campo que se llama humanidades digitales y básicamente es la conjugación entre estudios humanísticos y el uso de tecnologías computacionales, metodologías y herramientas. Entonces, básicamente lo que yo hago es utilizar materiales antiguos, tal vez, o periódicos, libros de literatura, de historia, de varias disciplinas, y hacer estudios un poco como computarizados o automatizados con diferentes tecnologías y metodologías de las humanidades digitales. ¿Qué impacto esperas que tenga tu investigación en la sociedad? El trabajo que yo hago es un poco dirigido hacia un público más especializado, pero creo que la parte digital es lo que podemos rescatar, porque ayuda mucho a los programas de difusión y de divulgación, sobre todo trabajando en la Biblioteca Nacional, visibilizar el patrimonio documental que ya está digitalizado, pero presentándolo de una manera en que cualquier usuario pueda entenderlo, pueda consultarlo, que sepa por lo menos lo que tenemos aquí resguardado. Por un lado, creo que todos somos usuarios de computadoras, tenemos teléfonos inteligentes desde hace ya varios años. Ahora estamos en boga del uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, y creo que no estamos muy conscientes de cómo utilizamos estas herramientas. Creo que las usamos un poco por instinto o porque están de moda. Lo que yo hago creo que ayuda a que tengamos una visión un poco más crítica de las herramientas que utilizamos, seamos un poco más cuidadosos con la información que compartimos en línea, qué si compartimos, qué no compartimos, si utilizamos herramientas que son propietarias o si son gratuitas. Tienen como muchas implicaciones en la vida cotidiana. Y ya en la parte más hacia la parte académica, pues creo que es importante que conozcamos nuestro patrimonio, y los medios digitales son una forma que nos pueden ayudar a conocer pues, toda nuestra historia, todo nuestro pasado. ¿Cómo llegaste a la institución y cuántos años llevas de vida académica? Regresé a México a hacer una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, y allí pude trabajar un poco lo mismo que trabajé en doctorado, redes de conocimiento, en un proyecto también de filosofía novohispana. Y de allí encontré gente que estaba haciendo también humanidades digitales, que estaba integrándose a esta disciplina, que ya llevaban más años que yo. Yo no sabía que había humanidades digitales en México, ¿no? Entonces, cuando descubrí este grupo, pues empecé a trabajar con ellos, y hacia 2017 el Instituto de Bibliográficas me invitó a formar parte de un CIJA, de un programa de incorporación de jóvenes académicos, porque tenían la necesidad de alguien que trabajara recursos digitales, humanidades digitales, dentro del plan de trabajo de la dirección de ese momento. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo académico?
ahora mismo trabajo con cartas y con telegramas, entonces me estoy enterando de todo lo que decían, lo que se decían, lo que se contaban. Es un trabajo muy chismoso y a partir de eso pues estoy creando redes de contactos entre las personas, quién hablaba con quién, por dónde entraba la información, si era por algún correo, por algún telégrafo del norte de México, pues sí, como esta parte del chisme además me ayuda a hacer conexiones de personajes, a visualizarlos en un entorno de mapas. Podemos saber históricamente cómo fue el movimiento de la información, las entradas y salidas de las cartas y de los telegramas y los temas que se estaban tratando por lo menos en ese periodo muy específico entre ese grupo de personas. Yo trabajo un personaje ahora que creo que todos conocemos, estoy trabajando con Archivo de Madero, Francisco Madero, y lo que me acabo de encontrar en las cartas es muy curioso cuando le escriben sus generales o los propios revolucionarios le preguntan sobre estrategia y le dan apoyo porque es el periodo del exilio, entonces le pagan su apoyo y que va a regresar, pero cuando le escribe la familia es, oye, necesitamos dinero porque se nos están muriendo los borregos, entonces pues, ve cómo hacemos para comprar más borregos, ¿no? O alguna mención que está muy chistosa a una carta de las sesiones espiritistas que llevaban a cabo en este periodo, era muy, muy famoso hacerlo, y Madero se sabe que era un gran aficionado al espiritismo. Entonces, en alguna carta, no muy abierto, porque pues, es un tema un poco velado, pero sí se menciona de alguna de las sesiones que habían tenido, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo muy interesante porque a todos nos gusta el chisme. Si pudieras recomendar una lectura o recurso a quienes se interesen por tu campo, ¿cuál sería? Hay una entrada que es un poco antigua, tal vez, pero es fundamental para entender lo que hacemos en Humanidades Digitales. Está en la revista universitaria, justo se publicó, fue un artículo que escribió una de las investigadoras de este instituto, Isabel Galina, sobre Humanidades Digitales. Pone en el mapa el campo de las Humanidades Digitales. En 2025 lo escuchas mucho, desde hace ya un par de años, después de pandemia se escuchó mucho, las computadoras, las humanidades, y se empezó a utilizar el término humanidades digitales para prácticamente todo lo que implicaba un humano y una computadora. Pero no es así, ¿no? Es así, es un campo de estudio, es un campo multidisciplinario, interdisciplinario, que pues va más allá de saber usar una computadora, entonces, o de saber usar bien una computadora, ¿no? Son metodologías, procesos que te ayudan a eso, a encontrar y a descubrir otras formas de conocimiento. Este artículo en particular lo que tiene es que explica un poco cómo se lleva a cabo el campo en América Latina, porque son prácticas muy diferentes las del norte que las del sur global. Y además también, al ser una revista de divulgación en donde está escrito, es una revista universitaria, ¿no? Está en un lenguaje muy accesible para que todos podamos entender qué son las humanidades digitales, cómo se han llevado a cabo en México, y ya a partir de eso pues poder acercarse a los distintos proyectos que hemos desarrollado tanto en la UNAM como a nivel nacional en este campo. Para mí, las humanidades digitales en realidad es ir más allá en los estudios humanísticos con posibilidades que no tenemos en lo analógico. Por ejemplo, yo no puedo leer 400 libros en 10 minutos, pero una computadora con un programa adecuado, con un algoritmo adecuado, bien, lo puede hacer y me puede arrojar resultados. Y esta metodología, por ejemplo, se llama lectura distante. Es una metodología que nos usamos mucho en humanidades digitales. Entonces, para mí, las humanidades digitales son la forma en que las herramientas computacionales potencian la investigación y ayudan a ver otras cosas que analógicamente no podemos conocer.